Muy buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a retomar la agenda inicial que teníamos. Habrá algunos cambios durante la jornada, pero estaremos aquí para hacérselos conocer. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy tendremos 6 nuevos paneles y además una conferencia magistral que, como saben, no se pueden perder. Además, firmaremos importantes convenios y 2 decretos presidenciales trascendentales para el desarrollo del país. Antes de empezar, les recordamos que las puertas de salida están ubicadas en la parte posterior y también lateral del salón. Además, les pedimos poner en silencio sus celulares. Los invitamos a ser parte activa de este evento también a través de las redes sociales utilizando el hashtag Ecuador Open for Business. Comenzamos con nuestro primer panel del día. Ya tenemos acá a nuestros expositores. Este panel se llama ¿Cuáles son las oportunidades de inversión en infraestructura y logística que ofrece el país y además cómo aprovecharlas? Nuestros expertos nos van a contar. Les damos la bienvenida a Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador. Un fuerte aplauso, por favor, para él. Ingeniero y político ecuatoriano, fue elegido prefecto de Azuay en 2 ocasiones consecutivas. En 2004 fue elegido alcalde de Cuenca para el periodo 2005-2019. Durante ese tiempo fue nombrado presidente del Consejo Administrativo de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial. También nos acompaña en esta mesa James Scriven, gerente general de BID Invest. Durante las últimas 2 décadas ha concentrado sus esfuerzos en la promoción del rol del sector privado en el desarrollo. Frente a BID Invest, maneja una cartera de 13.100 millones de dólares en activos bajo administración y 385 clientes en 25 países. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. También nos acompaña Franz Dres Gross, director de infraestructura para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Anteriormente fue director en la práctica global de transporte y desarrollo digital del banco, director de estrategia y operaciones en la oficina del director general del Banco Mundial y director de país para el Pacífico. Ha trabajado en las oficinas del Banco Mundial en Buenos Aires, Yakarta, en Sydney, así como en Washington, D.C. Fuerte el aplauso para él. Nos acompaña también Luis Enrique Navas, gerente general de INARPI S.A. Tiene 31 años de experiencia, inició en 1990 trabajando en diferentes líneas navieras y autoridad portuaria de Guayaquil. Durante los últimos 21 años se ha desempeñado como gerente comercial de Ecoestivas y actualmente como gerente general del terminal portuario de Guayaquil. Fuerte el aplauso también para él. Gracias por acompañarnos. Y modera este panel Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Entre los años 2002 y 2020 ejerció los cargos de vicepresidente y presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPORT. Participó en la negociación comercial de Ecuador con la Unión Europea y la posterior incorporación al acuerdo comercial en 2016. Aquí comienza este panel. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Muy bien, buenos días con todos y gracias nuevamente por acompañarnos en este segundo día del Ecuador Open for Business. Gracias por acompañarnos nuevamente. Es un honor poder presidir este panel con tremendas autoridades aquí, en un display además algo distinto, pero que nos va a permitir también poder compartir, creo yo, un poco más. La infraestructura en América Latina juega un rol fundamental para la recuperación económica y social, sobre todo luego de la crisis del COVID-19. Coincidirán todos ustedes conmigo. Y el aporte que la infraestructura y la logística generan en el crecimiento y en la generación de empleo es fundamental y prioridad para los gobiernos, pero también para las empresas. De acuerdo a un reciente estudio del BID, la brecha de infraestructura y de inversión en infraestructura en América Latina alcanza alrededor de 2.5% de su Producto Interno Bruto. Esto es alrededor de 150.000 millones de dólares al año. En Ecuador esto vendría a ser algo así como 3.000 millones de dólares al año, solamente hablando de brecha. Pero además de esta brecha en sí mismo, la región enfrenta restricciones que si antes ya eran complicadas, hoy
lo son aún más frente a los efectos post pandemia, al ver limitados los proyectos de intervención directa, pero mantienen un rol clave dentro de la regulación y la facilitación para la intervención desde el sector privado y las alianzas público-privadas. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son las prioridades, las tendencias y las oportunidades para la inversión y el crecimiento de nuestra región y en particular nuestro país, por supuesto, en cuanto a la infraestructura y la logística? Para iniciar este panel, le cedo la palabra al ministro Marcelo Cabrera. Tendrá 10 minutos. Ministro, por favor, adelante. Un honor tenerte en este panel. Muchas gracias, buenos días a todos. Para mí es un privilegio el estar el día de hoy en este panel, el compartir con tan distinguidos panelistas el día de hoy. Quería exponer rápidamente pues nuestra visión como Ministerio de Transporte y Obras Públicas en este foro Ecuador Open for Business. Quiero mencionar que en lo que tiene que ver la inversión en logística e infraestructura, que es la clave para el desarrollo y la integración del Ecuador. Nosotros tenemos una red vial estatal, que son las carreteras que unen las capitales de provincia y las capitales de cantones, de 10.307 kilómetros de carreteras divididos en 8.584 kilómetros bajo la administración directa del EMETOP, el 83.30%, y 1.722 kilómetros bajo la delegación al sector público. Yo debo mencionar que esta delegación al sector público aún tenemos algunos problemas que vamos solucionando paulatinamente con visitas en las provincias y lugares y sobre todo con la conversación directa con las autoridades de los diferentes sectores del país. 21 aeropuertos y 4 autoridades portuarias. Quito y Guayaquil son los principales puntos logísticos. Aportan con casi el 60% del PIB. Los principales nodos de comercio exterior, Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas. Tenemos los corredores estructurales logísticos de carácter nacional, Quito y Guayaquil, para el intercambio de mercancías y la conexión de estas ciudades con los nodos de comercio exterior a través de los puertos de Guayaquil y Pozorja. Por otro lado, tenemos el corredor Rumichaca-Macará, que recorre el país a través de la Sierra Andina y los pasos de frontera con Colombia y al norte con los pasos de frontera con Perú, al sur, conectando la capital con los dos países vecinos. Estos dos importantísimos corredores conectan al país y son ejes de integración con la región. En cuanto a aeropuertos, el Ecuador cuenta con 21 aeropuertos operativos que mantienen conectado a todas las regiones del país, costa, sierra, oriente y Galápagos. Aportan con servicios de infraestructura al servicio de pasajeros y mercancías. 3 aeropuertos, 2 internacionales, son operados por los GATS de Quito y Guayaquil, y 1 por la DGAC en el caso de Baltra. Un aeropuerto que me correspondió cuando yo fui alcalde fue delegado al GAT de Cuenca. 17 aeropuertos son administrados por la DGAC. Estos aeropuertos nos permiten que la carga aérea del país, o manejan la carga aérea del país, que está enfocada de manera principal a la exportación de flores. Según cifras reportadas por la Dirección General de Aviación Civil en el 2019, en el Ecuador el transporte aéreo
movilizó cerca de 455.000 toneladas de carga. En cuanto a puertos, el Sistema Portuario Nacional del Ecuador cuenta con 4 autoridades portuarias cuyos puntos movilizan a mayor carga de importación y exportación de productos. Estos son, como ustedes podrán ver, la Autoridad Portuaria de Guayaquil, APG, está a cargo del Puerto Marítimo de Guayaquil y del Puerto de Pozorja, delegado al privado, donde se comercializan banano, camarones, langostinos, madera y café. La Autoridad Portuaria de Esmeraldas, APE, está a cargo del Puerto Comercial de Esmeraldas, donde los principales productos que se comercializan son madera, aceite de palma y vehículos. La Autoridad Portuaria de Manta, APM, delegado al privado, está a cargo del Puerto de Manta, donde se comercializa principalmente pescado y vehículos. La Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, APPB, delegado al privado, está a cargo de Puerto Bolívar, donde se comercializa principalmente banano, pescado y minerales. También productos o también minerales auríferos y cobre. ¿Qué pasa con el sistema ferroviario? La red ferroviaria del Ecuador fue construida hace más de un siglo, con estándares definidos por las dificultades que presenta el territorio montañoso y de acuerdo con las exigencias de las operaciones de esa época. Se ha emprendido un proceso de liquidación de la empresa pública de ferrocarriles del Estado para buscar la participación del sector privado. De parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, nos hemos comprometido a consolidar el traslado, la recepción de la empresa pública de ferrocarriles hasta el mes de diciembre, es decir, hasta el mes de diciembre del 2021, de tal manera que en el segundo semestre del 2022 estaremos lanzando la concesión del ferrocarril ecuatoriano. En lo que respecta a la longitud de la red férrea, me refiero a lo que existe, a la red que existe en este momento. Carece de datos actualizados. Existen 966 kilómetros, de los cuales 300 kilómetros en el año 2013 estaban aparentemente en buen estado. El interés del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es repotenciar el Sistema Nacional Ferroviario para transporte de turismo y carga, con el principal objetivo de dotar al país de un sistema ferroviario moderno y competitivo que brinde servicio a los ciudadanos e integración al país. La red ferroviaria del Ecuador, como bien se menciona y consta en ese gráfico, fue construida hace más de un siglo con estándares definidos por las dificultades que presenta el territorio montañoso y de acuerdo con las exigencias de las operaciones de esa época. Vamos a presentar rápidamente, en el tiempo que falta, una cartera de proyectos que hoy los vamos a lanzar y que ya se va notando un interés bastante claro por entrar en esos procesos. El primero se refiere al viaducto sur. Este viaducto sur o quinto puente de Guayaquil dará el impulso al comercio exterior, conectividad interportuaria entre Guayaquil y Puerto Bolívar en enero del 2022. Es decir, el 23 de enero del 2022 se recibirán las iniciativas privadas, alcance, diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento. Este es un proyecto de fundamental importancia, no solamente para Guayaquil, es un proyecto de fundamental importancia para el país. Tenemos también la vía en este paquete, primer paquete de proyectos, Montecristi y La Cadena.
corredor interportuario entre Guayaquil y Manta, alcance, diseño, financiamiento, ampliación a 4 carriles, operación y mantenimiento, CAPEX de 63 millones, 64 millones, OPEX de 284 millones, total 348 millones. Plazo de la delegación 30 años. Tenemos la Loja Catamayo, al sur del país, nodo logístico del corredor minero al sur del Ecuador. Alcance, diseño, financiamiento, ampliación a 4 carriles, operación y mantenimiento. CAPEX 86 millones, OPEX 118 millones, total 204 millones. Plazo de delegación 30 años. Tenemos el puerto de Esmeralda, el único que este momento todavía está a cargo del Estado. Nodo logístico portuario para el desarrollo del comercio exterior, alcance, diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento. CAPEX 109 millones, OPEX 467 millones, total 577 millones, plazo de la delegación 30 años. Tenemos la carretera vía Cuenca, Molleturo, El Empalme. El proyecto vial contempla una longitud aproximada de 119 kilómetros, correspondiente al corredor vial RBE 582. Consiste en la rehabilitación de todo el corredor, estaciones de peaje, servicios complementarios, operación y mantenimiento durante todo el periodo de delegación de 10 años. Distinguidos asistentes, lo que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mediante la política que lleva adelante nuestro presidente Guillermo Lasso Mendoza, pretende es llevar el manejo de la red vial nacional hasta un porcentaje del 40% a manos privadas. Es decir, estos son solamente el inicio de una serie de proyectos que vamos a ir lanzando paulatinamente bajo el concepto absolutamente claro de una transparencia en el manejo de los procesos para que quienes deseen invertir en el país tengan la absoluta seguridad de que los procesos van a ser manejados de la mejor forma. En eso estamos, en ese objetivo estamos, y este gobierno del encuentro con seguridad llevará adelante estos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Marcelo Cabrera, por esa intervención. Justo en el tiempo, me decía, no nos pasamos, estamos perfectos. Hay un interesante proyecto, portafolio de proyectos ahí de inversión para Ecuador. Continuamos con James Schreiben, gerente general BidInvest, quien va a conversarnos un poco sobre las tendencias mundiales en la inversión en infraestructura y logística y las soluciones financieras innovadoras, dentro de las cuales está involucrado también la infraestructura del BID. James, bienvenido nuevamente. Adelante. Primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un verdadero placer estar siempre en Quito, siempre en Ecuador. Y muy emocionante estar en persona. Después de 2 años de estar virtualmente por todos lados del mundo, estar en persona acá y estar en Quito es un verdadero honor. También gracias por la participación y participar en un panel tan distinguido. Yo quería aprovechar, contarles un poco, por lo menos, cómo nosotros desde el BID o BID Invest estamos viendo la reactivación económica en la región, pero en particular en Ecuador. Empezaría por lo siguiente. Creo que estamos terminando un segundo año muy difícil para la humanidad, en particular para Latinoamérica. Ha sido muy golpeado por la pandemia, no solamente en términos no solamente en términos humanitarios de salud, pero estamos viendo un efecto muy fuerte, devastador sobre la parte económica de nuestro país. Y nosotros estamos focalizándonos dentro del grupo BID en la reactivación económica. Y quería de alguna manera describir y dar algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en Ecuador para apoyar esa reactivación.
Como ustedes bien saben, hace un año que preside el grupo BID, el presidente Mauricio Claver Carone, y vino con una estrategia muy fuerte de lo que es el crecimiento inclusivo, sostenible y verde. Y en ese contexto creamos juntos lo que llamamos la Visión 2025, que es la visión en la que vamos a estar trabajando y tiene 5 ejes, esa visión que quería repasar con ustedes, dando ejemplos claros de lo que se puede hacer bajo esos 5 ejes en Ecuador. 1, reorientación de las cadenas de valores internacionales. Como ustedes saben, las cadenas de valor internacional cubren más o menos el 50% de la actividad económica a nivel mundial, pero solo Latinoamérica y el Caribe absorbe solo el 15% de esas cadenas de valor. Entonces, un fuerte trabajo que nosotros estamos haciendo es reorientar y promocionar a Latinoamérica y el Caribe, y en particular Ecuador, como la sede para poder acercarse a todo lo que es la provisión de servicios y productos a nivel internacional. Así que 1, la integración regional. 2, finalmente hablamos y quería rondar mucho en lo que dijo el ministro sobre infraestructura, pero quería complementar con infraestructura digital. Creo que en nuestra vida vamos a ver algo que puede transformar el desarrollo económico de un país como es hoy la tecnología. Y es por eso que un eje central nuestro es inversión en tecnología con un fin de desarrollo. Varios ejemplos que estamos haciendo acá, por ejemplo, en Ecuador, financiamos Finex Tower, la provisión de servicios tecnológicos, y hace una semana y media, estando en Madrid, se anunció el presidente Mauricio junto con el presidente Telefónica la ampliación de un caso muy exitoso que tenemos, que se llama Internet para Todos en Perú, ampliar eso a Colombia y a Ecuador también. Así que quería rondar no solamente en la estructura física, sino también la infraestructura tecnológica o digitalización. Punto número 3, la inclusión, particularmente en sectores vulnerables y particularmente de mujeres empresarias. Nosotros tenemos mucha estadística y muchos informes que la pandemia ha afectado desproporcionalmente a las mujeres empresarias. Y a las mujeres en general, pero a las mujeres empresarias en particular. Y es por eso un enfoque muy claro nuestro en la inclusión sostenible. Y para eso, poder incluir el 50% de la población con las mujeres. En ese contexto, una fuerte inversión, y nosotros acá, junto con varios bancos y varias empresas, hemos trabajado en lo que es la inclusión de las cadenas de valor o inclusión financiera de las mujeres en particular. Eso me lleva a pymes. Parte de nuestro, como ustedes bien saben, el 90% de las compañías de nuestros países son las pequeñas y medianas empresas, y ellas también fueron muy excluidas de lo que es el financiamiento. Entonces, mucho de nuestro foco es la reactivación a través del financiamiento vía bancos o empresas anclas a las pymes. Y eso lo hemos hecho con Banco Bolivariano, con Produbanco, con Guayaquil, con muchos bancos acá para poder ayudar a lo que es la integración. Por último, quería resaltar el esfuerzo en términos de cambio climático. Tuve la suerte de poder estar hace unas semanas en Glasgow en la COP26, y mucho de lo que se está hablando en ese contexto es no solamente el rol que tiene el sector público en ayudar a estos esfuerzos para invertir en mitigar o aliviar el efecto de cambio climático, pero más en particular el sector privado. Y eso para mí fue increíble, la experiencia de estar en Glasgow y ver el rol del sector privado y los anuncios públicos que están teniendo tanto la banca o el corporativo para poder hacerlo, ha sido increíble. Nosotros firmamos ayer un acuerdo con Banco Bolivariano para poder financiar, es una deuda subordinada para poder financiar lo que es el crecimiento de su cartera verde, como un ejemplo de ello. Pero me quiero quedar con lo que fue la presentación del ministro. Yo quiero decirles que como BID Invest seguimos muy de cerca todo el esfuerzo que está haciendo, o como el grupo BID, el esfuerzo que está haciendo el ministerio. Quiero decir a viva voz que nosotros estamos dispuestos a apoyar. Así que sé que varias licitaciones, varias APPs están por salir. Muchos de los esfuerzos que presentó el ministro son esfuerzos muy importantes para el grupo BID también. Entonces quiero decirles, capaz en inglés, we're going to put our money where our mouth is.
y en ese sentido estamos más que contentos de seguir apoyando, invirtiendo, así que yo me quedo por acá también, pero si hay gente en la sala que quiere apoyar esos proyectos o invertir, tienen nuestra tarjeta. Estoy acompañado acá por Juan Carlos de la Hoz, que es el representante del Grupo Vida acá. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Muchas gracias nuevamente a James y resalto nuevamente el rol estratégico del Grupo BID para la organización de este evento, sin el cual no hubiera sido posible. Agradecimiento desde el Gobierno del Ecuador. Damos la palabra ahora a Franz Delgros, director de Infraestructura para América Latina y el Caribe, Banco Mundial. Franz, bienvenido nuevamente y la palabra es tuya. Franz nos comentará un poco sobre el estado de la inversión en infraestructura en América Latina en un panorama general y algunas de las oportunidades que allí se generan. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al gobierno ecuatoriano por haber invitado a Banco Mundial a este evento muy importante. Yo quisiera utilizar mis 7 minutos para hacer con ustedes un pequeño sobrevuelo sobre el papel que tiene la infraestructura, tanto para el desarrollo económico, pero también para la competitividad y la inclusión social en América Latina. ¿Tiene infraestructura funciona? ¿No avanzó todavía? Así. La primera cosa que quisiera decir es que, por más obvio que parece, la infraestructura es buena. Es buena para el Ecuador y es bueno para América Latina, y en 3 sentidos. El primero es lo más obvio. La infraestructura es un acelerador del crecimiento económico. Los multiplicadores que tienen la inversión en infraestructura, sean públicos o privadas, son muy altas. El segundo tema, tal vez un poco menos conocido, es que a nivel mundial la infraestructura aporta a la equidad de los países. Los países que tienen más infraestructura, más stock de infraestructura, también suelen ser los países que tienen menos brechas sociales. Países con más infraestructura son países menos desiguales, y eso lo pueden apreciar en el gráfico en el centro. Y a la derecha, también muy obvio para la mayoría de las personas que están acá, la infraestructura está muy asociada con la competitividad de los países. Los países que tienen buenas infraestructuras también suelen ser más competitivas. Ahora, hay diferencias, obviamente, entre los sectores de infraestructura, y diferencias sobre todo en el porcentaje del CAPEX que se puede recuperar a través de las tasas que pagan los usuarios. Explico, en el sector de comunicaciones, por ejemplo, típicamente se puede recuperar 80 y 90% de la inversión del CAPEX directamente de los usuarios. Hay un 10-20% que son la telefonía rural, otras veces una red dorsal de fibra óptica, que tienen que ser financiados con recursos públicos. Pero la gran mayoría va por sector privado. En energía y transporte es un mix, 50-50, y varía mucho el subsector. El ministro acaba de hablar mucho de puertos, por ejemplo, aeropuertos. Esos son sectores donde gran parte de la inversión del CAPEX pueden recuperar directamente de los usuarios. Pero hay otros, obviamente, por ejemplo, las vías urbanas, rurales, que requieren un aporte público. Ahora, la triste noticia es que en América Latina hemos invertido muy poco en infraestructura en los últimos 30 años. Me voy a explicar. En los años 80, América Latina como un continente invertía 4% del PIB regional en infraestructura, 4%. En los últimos 10 años, en toda la región, hemos invertido más o menos 2% del PIB. Y de esos 2% del PIB,
1.2% eran de fuentes públicos y tan solo 0.8% de fuentes privados. Por eso ustedes todos están acá, para elevar ese 0.8% de la región a un nivel mucho más alto. El Ecuador es difícil verlo en este gráfico a la derecha, pero tenía más o menos 3% de inversión, pero casi todo público últimamente en los últimos 10 años. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Voy a resaltar solo unas pocas, porque hay muchas. Pero un tema es que América Latina ha conocido un avance muy importante en cuanto a la cobertura de electricidad. Casi todos los países de América Latina tienen 90, 95 y más por ciento de cobertura de electricidad. Hay excepciones, Haití está en 30%, pero la gran mayoría está alta. Pero la calidad del servicio, sobre todo fuera de las grandes ciudades, está pésima. En el promedio de América Latina hay cortes de electricidad que cuestan 17 horas al año. El Ecuador, de hecho, es mucho mejor que eso. El Ecuador tiene en promedio solo 2 horas de cortes por año. Es muy similar a los Estados Unidos o Canadá, donde está 1%. Pero ojo, mucha de la gente que supuestamente tiene electricidad, en realidad tienen una conexión muy débil, una conexión que es suficiente para unos focos o para cargar un teléfono celular, pero no, por ejemplo, para alimentar maquinaria agrícola. Entonces, toda esta gente que vive en zonas agrícolas y rurales del país, por más que aparentemente tienen cobertura, en realidad es una cobertura un poco falsa, porque no da para la maquinaria agrícola. Otra cosa que quisiera resaltar, transporte público. América Latina es la región más urbana de todas las regiones en vías de desarrollo. Somos 80% urbanos en América Latina. Entonces voy a elegir un ejemplo de transporte público masivo en zonas rurales, urbanas. Y acá hay una buena noticia. Si ustedes se fijan a la izquierda, acá están unas ciudades grandes de América Latina. Y lo que se ha agregado en kilómetros de transporte público rápido en los últimos 10 años es la parte gris. Entonces comparan la parte gris, es lo que se ha hecho en los últimos 10 años, con la parte blanca, que es la parte de todas las décadas anteriores a eso. Se ve importantes extensiones en Ciudad de México, en Sao Paulo, Río, por supuesto, por los Juegos Olímpicos, se gastó mucho en eso, Santiago y Buenos Aires. Pero aún con todas esas inversiones, ¿dónde estamos? A pesar de todo este avance, miran a la derecha. Y América Latina es la tercera desde arriba. Todavía tenemos en América Latina más o menos 12 kilómetros por millón de habitantes en tránsito rápido por millón de habitantes. Europa Oriental y Asia Central está más o menos en 18 kilómetros por millón. Y los países ricos están en más de 30. Ahora, la brecha que quisiera resaltar un poco más es la brecha en el espacio digital. Y voy a pedir que me sigan en esos 4 gráficos y serán mis últimas. Acá a la izquierda, lo que se nota es que tan solo el 47% de los hogares en América Latina tiene una conexión de banda ancha fija en su hogar. Y de esos 47% que tienen banda ancha fija en su hogar, solo 10% lo tienen por fibra óptica. Entonces, por más que los otros, los 37% que no tienen fibra óptica, tienen conexión domiciliar, pero es de una menor calidad. ¿Qué tal la situación en la telefonía móvil? Arriba por la derecha. La gran noticia. En Sudamérica, 87% de la población está cubierto por 4G. 87%. Pero solo 37% están conectados. ¿Por qué eso? ¿Cómo puede ser que 87% de la población esté dentro digamos, cubierto, pero no tiene? Y si miran abajo, este último, es el tema de costos. No los costos absolutos, sino los costos para los hogares de diferentes niveles de ingreso. Las Naciones Unidas dicen que debería gastarse solo el 2% del ingreso familiar del hogar por mes para 1 gigabyte de datos. El quintil más pobre del Ecuador gasta 8% para 1 gigabyte de datos por mes. 8%, no 2%. Y es así en todos los países grandes de América Latina.
En Brasil, en Colombia, se ve un poco, es esta barra azul. Los pobres no pueden pagar, no por ser en términos absolutos costoso el servicio, sino frente a sus posibilidades. Ahora, ¿qué podemos hacer como Banco Mundial para ayudar? Con eso llego al final. Mire, nuestra parte pública, hoy representado por yo mismo, el BIRF para la mayoría de los países de América Latina, invertimos más o menos 10 mil millones de dólares en préstamos al sector público por año. Hacemos préstamos, garantías, pero tal vez más importante que la plata es la asistencia técnica que ofrecemos y los servicios analíticos, así como el apoyo para desarrollar buenas políticas públicas. Porque todas las inversiones que ustedes quieren hacer solo tienen sentido cuando están enmarcados de buenas leyes, buenos reglamentos, etc. Podemos apoyar a los países para desarrollar estas políticas públicas. Luego tenemos dos brazos privados que tal vez estarán más para ustedes. Es el IFC y MIGA, que ofrecen seguros contra riesgos políticos, financiamiento, sean préstamos, posiciones de equity, de deuda, y también ofrecemos servicios para estructurar asociaciones públicas privadas. Y por final, hay el CIADI, que es un centro de arreglo de diferencias entre inversionistas y estados, que tiene su sede en el Banco Mundial. Ecuador, es una buena noticia, se acaba de suscribir otra vez, de volver al CIADI en agosto de este año. Con eso les agradezco. El Ecuador está open for business, eso es el tema de esta conferencia. El Banco Mundial también lo es. Acérquense a nosotros, estamos open for business. Gracias. Muchísimas gracias a Franz por esta presentación importante. Este último aspecto me gustaría solamente resaltar en 10 segundos, el regreso de Ecuador al CIADI, pues es también un mensaje importante de confianza y de la importancia que el Ecuador le presta a la seguridad de los inversionistas. Vamos a continuar con Luis Enrique Navas, gerente general de INARPI S.A., Terminal Portuario de Guayaquil, quien nos va a comentar su experiencia como inversionista en el sector logístico en Ecuador. Bienvenido, Luis Enrique, la palabra es tuya. Buenos días con todos y muchas gracias una vez más por la invitación a participar en este tan importante evento. Efectivamente, quiero tener esta oportunidad para explicarles un poco cuál ha sido nuestra experiencia a lo largo de estos más de 20 años que tenemos en Ecuador desarrollando el tema logístico o portuario como SAAM. Gracias. Antes de eso, quisiera tomar un par de segundos nada más para presentarles un poco quién es SAAM, quién es la empresa donde está y que estamos hoy día en Ecuador y hacia dónde queremos ir. SAAM es uno de diría yo, de los principales actores logísticos o empresas relacionadas al tema logístico en la región, principalmente con 3 áreas de negocios. Área de remolcadores, hoy en día es la principal empresa de remolcadores a nivel en América. En el tema portuario estamos en 6 países y en 10 puertos distintos y también desarrollamos el tema de manejo de aeropuertos aquí en Ecuador, en Colombia y en Chile, con un total más o menos de 8.000 empleados en términos generales, una flota de 184 remolcadores y un aproximado de 3.4 millones de TEUs que hemos movilizado hasta la fecha. Nosotros pertenecemos a uno de los principales grupos económicos en Chile, que es el Grupo Quiñenco, dueño o participante del Grupo Luxic en Chile, que tiene una cartera de un portafolio de inversiones bastante interesantes, entre las cuales está SAAM. Hay empresas como el Banco de Chile, hay empresas de suministros de combustible, hay empresas de bebidas y también empresas de transporte, como el caso de Hapag-Lloyd, que es la 4ª línea naviera más grande del mundo. Este es el scope de servicios que tiene SAAM hoy en día, desde Canadá prácticamente hasta Punta Arenas, y como podemos ver aquí en Ecuador se desarrollan las 3 actividades principales que tiene el grupo. Ahora, yéndonos un poco a nuestra experiencia aquí en Ecuador. TPG es el Terminal Portuario de Guayaquil. Y para entrar en contexto, esto es para un poco conocer la importancia que tiene Ecuador, Guayaquil siendo su puerto principal en la región. En términos de movimiento de volumen de carga de contenedores, Guayaquil es el tercero en la región. Primero está Balboa, obviamente Panamá, con muchas cargas de transbordo, luego lo sigue Callao y de ahí viene Guayaquil muy de cerca.
La diferencia entre Balboa y Guayaquil, Balboa es cargas de transbordo principalmente, Guayaquil están las cargas exportación y exportación que genera y demanda el país. Estos son los principales puertos que hoy día operan en Guayaquil. Aquí pido disculpas porque me faltaron incluir al norte hasta el puerto de Manta, que está concesionado a un grupo chileno que se llama Agunza, y al sur está Puerto Bolívar, que está concesionado ahora a los señores de Gilport. Y los que están en Guayaquil está a la entrada del canal de acceso, está DP World. Al final del canal de navegación son 50 millas que llegan hasta la ciudad de Guayaquil. Está el grupo Dole, Naportec, estamos nosotros, SAAM TPG. Está el grupo ICSI con Contecón y el grupo Fertiza, el grupo ONE con el terminal de Fertiza. Esto, aquí quiere hacer un pequeño paréntesis. Si hay algo que generó o que catapultó, digamos, al desarrollo de la actividad portuaria fue la culminación del proceso del dragado del canal de acceso a Guayaquil. Antes de esta obra, Guayaquil era considerado como un puerto feeder, tenía una alimentación muy grande para que buques grandes puedan ingresar. El dragado del canal de Guayaquil se terminó en el 2019 y hoy en día tiene una facilidad para permitir el ingreso de buques con calado de hasta 12,5 y hasta 13 metros de profundidad. Y esto ha hecho que hoy en día naves como esta, buques de 360, 370 metros de eslora, 14.000 teus, lleguen a Guayaquil y no lleguen una vez, lleguen, por lo menos en el caso nuestro, están llegando 2 a 3 naves de estas semanalmente. Y esto ha abierto el comercio mundial a Guayaquil, tanto para las importaciones como para las exportaciones, de manera exponencial. Esto ha obligado también a que todos los terminales, tanto públicos como privados, se vean en la necesidad de invertir en infraestructura, en equipamiento, en procedimientos, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, para que tengamos una idea, nosotros empezamos el 4 de julio del 2006 y nuestro terminal tenía un muelle de 180 metros y 4 hectáreas de área de respaldo. Debido a la dinámica que tiene el comercio exterior, 15 años después nosotros tenemos 660 metros de muelle, 25 hectáreas de áreas de respaldo, 4 grúas de pórtico, 7 grúas de terminales y movemos aproximadamente 500.000 de contenedores al año. Con esto quiero decir que la dinámica del comercio avanza mucho más rápido de lo que puede ser la infraestructura o la aplicación de las infraestructuras. Conversábamos hace poco, construir un muelle no te quita menos de 6 meses a un año, dependiendo del muelle. Mandar a hacer una grúa no tiene menos de un año de construcción. Entonces, siempre tenemos que pensar en infraestructura portuaria, adelantarnos un poco a lo que es la demanda o la posible demanda que vamos a tener. En el caso nuestro tuvimos que crecer, tenemos 25 hectáreas definidas específicamente para el tipo de actividad que requiere cada una de estas demandas. Tuvimos que dragar, así como dragó el canal de acceso a Guayaquil, todos los terminales se vieron en la necesidad también de dragar su frente de atraque para recibir buques más grandes. Y el resultado de todo esto es que hoy día el top 10, las 10 principales líneas navieras del mundo recalan en Ecuador, vienen directamente a Ecuador, ya no lo hacen a través de buques más pequeños, buques feeder, sino que vienen directamente al Ecuador. Y aquí presumo yo que las 10 también, y cuando digo presumo, hago de presumir, porque las 10 compañías más grandes del mundo trabajan con nosotros en nuestro terminal. Son el detalle de todos los servicios que están ahí. Este es un poco el crecimiento que ha venido de la mano con todas estas inversiones en infraestructura. Nosotros empezamos en el 2007 con 73.000 contenedores y hoy día vamos a terminar con un poco más este año de 550.000 contenedores aproximadamente manejados durante el año. Ahora, toda esta dinámica tiene que ir de la mano con el crecimiento del país. El comercio no se detiene, el comercio no va a parar y el Ecuador tiene que ir a la par con eso de ahí. Y nosotros hemos identificado desde el punto de vista privado un par de proyectos que son más que proyectos una necesidad. Uno de esos es el que comentó el señor ministro hace poco, que es el viaducto sur o el quinto puente. Más allá del tema de infraestructura en carreteras y puentes, etcétera, este proyecto lo que va a hacer es que va a acercar todos los centros principales económicos que están en el centro, norte y sur del país más cerca a los puertos. Los puertos están alrededor de la zona amarilla que está en el gráfico.
Por ejemplo, cuando este proyecto se realice, todas las cargas que vienen del norte y centro del país se van a ahorrar aproximadamente 25 kilómetros de recorrido. Todas las cargas que vienen del sur del país se van a ahorrar casi 60 kilómetros de recorrido. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo que la producción y el comercio sea más competitivo en términos de costos. Obviamente estamos ayudando al medio ambiente, estamos ayudando al tema del transporte, una serie de beneficios que son incalculables. Y de la mano con esto, y pensando también un poco ya al mediano plazo, hay que avanzar con la siguiente fase de la profundización del canal. Hoy en día los barcos que vimos hace poco están llegando y están siendo utilizados de una forma eficiente. Pero cuando toda esta locura de los puertos colapsados en Estados Unidos y la demanda que sobrepasa la capacidad de las líneas navieras en atender las necesidades del comercio pase, y es muy posible que pase eso a finales del próximo año, las líneas navieras van a requerir optimizar aún más sus barcos. En este año y en el próximo año van a salir de astilleros buques muy grandes, buques que son capaces de llevar hasta 24.000 TEUs a bordo. Y eso va a tratar, bueno, en cierta forma va a aliviar un poco el exceso de demanda que existe hoy en día y va a poner mayor peso aún en las naves que están llegando a esta región para necesitar mayor capacidad. Y esa mayor capacidad de las mismas naves van a requerir mayor profundidad. Y ese es un reto que tenemos que revisarlo, porque en el corto plazo tenemos que empezar con este proyecto y no permitir que Guayaquil vuelva a ser un puerto feeder con todos los extra costos que esto puede acarrear. Y esto es. Les agradezco, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias también a Luis Enrique. Como vamos a tener el privilegio de tener a nuestro principal anfitrión, que es el presidente de la República, y que ustedes podrán presenciar también la firma de algunos contratos, como fue anunciado, de algunos contratos de inversión, el trabajo se me hace más fácil entender que evitar las conclusiones y las preguntas, lamentablemente, de ustedes. Pero no quiero cerrar este panel sin agradecer nuevamente a todos nuestros expositores, panelistas, con un fuerte aplauso de ustedes y agradecerles a ustedes por estar aquí.